estamos con un especialista, un doctor que siempre con todo cariño nos acompaña. Estamos hablando del doctor René Urroz, especialista en ortopedia y traumatología. Y vamos a hablar de un tema, oigan bien, de jubilación versus sarcopenia. ¿Qué es la sarcopenia? Es la pérdida de la masa muscular. Pero bueno, que muchos dirían está ligado estrechamente con la edad, pero hay otras razones, de eso vamos a conversar con el doctor. Un placer tenerlo por acá con nosotros, doctor. Muchísimas gracias. Siempre encantado de las invitaciones que ustedes nos hacen y de la oportunidad hoy de tratar de un tema que para mí es un tema apasionante, porque es un tema, fíjate bien, la primera vez que yo oí hablar de esto, y más bien del proceso de envejecer con dignidad, de envejecer saludablemente, fue cuando yo era estudiante de medicina, hace más de 40 años. A dos médicos, psiquiatras ambos, preocupados por el envejecimiento saludable, envejecer con dignidad, decían ellos. Y recuerdo sus nombres, el doctor Fonseca Paso, un eminente psiquiatra nicaragüense, y el doctor Humberto López, que todavía está activo, todavía está vivo, tiene incluso una página en Facebook. Sí, lo veo. Y si no me equivoco, tiene una clínica, creo, todavía. Tiene su consultorio. Y si no me equivoco, ya anda frisando los 90 años. Ah, ¿de veras? Sí. Sí, me acuerdo que inclusive tenía un espacio en radio, algo así. Que yo lo considero uno de los hombres más brillantes de Nicaragua en el tema de psiquiatría. Bueno, pero eso fue hace más de 40 años cuando yo lo oí hablar de eso. Y lo hablaban ¿en qué? En la clase de psiquiatría. Pasaron muchos años para que la Organización Mundial de la Salud incorporara el término envejecimiento saludable. Sí. Fíjense que eso fue en el año 2020. Doctor, y hay un término, inclusive, lo interrumpo, disculpe, que se está hablando ahora de la medicina antienvejecimiento. Exacto. Que, bueno, incluye un sinnúmero de pruebas, de propuestas, inclusive. Exacto. Entonces, valdría la pena explicarle un poquito al público que no lo sabe qué es sarcopenia, de qué se trata, porque ahora se está convirtiendo en un término común. Claro. O un término que empieza a manosear la gente. Pero hasta hace muy pocos años era un término que incluso la comunidad médica no lo manejaba. ¿Ya? Y en mi proceso precisamente de formación sobre esta temática, hemos ido colectivizando una serie de conceptos. ¿Qué es sarcopenia? Sarcopenia es la pérdida de la masa muscular, producto de la edad, producto del envejecimiento natural. Eso es sarcopenia, pero se definió eso como sarcopenia primaria. La que comúnmente conocemos. La que ocurre por la edad. Ok. Pero ¿qué ocurre? Que paralelo hay otras causas de personas jóvenes que pueden sufrir sarcopenia. Por ejemplo, personas con síndrome de mala absorción, personas con bulimia, personas con enfermedades cancerosas, la ingravidez, por ejemplo, los astronautas, personas que pasan con inmovilización mucho tiempo, un gran trauma, una gran infección. Por ejemplo, lo tenemos con las grandes infecciones por COVID. Los pacientes que sobrevivieron terminaban con pérdidas de peso enormes. Sí, por el mucho tiempo que permanecían. Sí, pero ¿qué pasaba? ¿Qué empezamos a revisar y redescubrir ahí? Que el músculo juega un papel importantísimo en la sobrevivencia del ser humano y de todos los vertebrados. El músculo es tu reserva proteica. El músculo es la reserva con la que enfrentamos esas grandes situaciones de estrés biológico. Por ejemplo, una gran infección, una gran cirugía, un gran trauma. Por ejemplo, tenemos situaciones tal vez accidentales o agresivas sobre las personas, donde tenemos 2, 3 fracturas, alguna víscera comprometida. Esto va a demandar una gran cantidad de proteínas en su proceso de reparación. De acuerdo. Y esa reserva está en el músculo. Si no tenemos músculo,
nuestro sistema inmunológico va a fallar, nuestra capacidad de cicatrización va a fallar, nuestra capacidad de reparación de los tejidos va a fallar. Pero hablemos de la sarcopenia primaria, de las personas que ya se jubilaron, que ya alcanzaron más de 60 años. Si no tenemos músculo, vamos a perder fuerza. Lo primero y el síntoma más importante. Si vamos perdiendo músculo y perdemos fuerza, también tenemos trastornos del equilibrio. Si tenemos trastornos del equilibrio, tenemos mayor riesgo de sufrir caídas y lesiones potencialmente mortales. Uh-huh. Ese es el concepto que debemos de manejar en la casa. Entonces, si yo tengo mi mamá, mi abuelito, mi abuelita, mi papá, y ya anda por los 60, 70 años, ya está jubilado, mi primera pregunta debe ser, ¿puedo prevenir la sarcopenia? ¿Qué puedo hacer para que mi papá tenga una vejez saludable? Digna. Digna, una vejez donde él tenga autonomía, donde él tenga autosuficiencia, que no tenga dependencia. ¿Qué puedo hacer? Es prevenible, es la pregunta. Si nos vamos a la definición estricta de prevención, diríamos claramente no es prevenible, porque prevención es que yo haga algo para que algo no me ocurra. Pero la sarcopenia me va a dar de todas maneras, solo por envejecer. Pero si yo hago algunas cosas, es posible que esta no sea tan intensa y que pueda entonces reducir los efectos de esa sarcopenia y pueda preservar el músculo. La respuesta es sí. Entonces, a lo mejor la palabra prevención sí la podemos aceptar, pero es más aceptable mitigación. Sí podemos mitigarla. ¿Cómo? Básicamente dos elementos. Acondicionamiento físico del adulto mayor, que es todo un tema inmenso, y los aspectos nutricionales, que el adulto mayor pueda tener disponible fundamentalmente proteínas. Los nutricionistas nos pueden hablar más ampliamente de esto, claro, ¿verdad? Pero fundamentalmente proteínas y sus complementos con carbohidratos y todos los micronutrientes que requiere nuestro organismo, entre ellos las vitaminas y los minerales. Doctor, lo interrumpo por una cosita. Sí. Yo he visto experiencias de personas, y yo creo que ahora se ven mucho más que antes, de personas que superan los 70 años y han logrado un mejor cuerpo que cuando a lo mejor tenían 30. Excelente. Yo digo que ahora hay muchas más información, más alternativas. Usted lo está compartiendo, la alimentación, el ejercicio. Entonces yo creo que a veces, aunque hay una condición que va a llegar, pero o la retrasamos o inclusive puede ser un parteaguas para mejorar nuestra condición. Fíjese física. qué reflexión más bonita la suya, porque esa reflexión contradice un mito. Si uno le pregunta a la gente que hace gimnasio y a los entrenadores de gimnasio, te dicen, hombre, es que fíjate que después de los 40, 50 es difícil desarrollar músculo. Y no, el músculo tiene capacidad de responder y de hacer hipertrofia y mejorar la fuerza en cualquier edad y en cualquier momento. De acuerdo. ¿Ya? Si le damos el estímulo correcto. Entonces, tenemos lo que usted dice, personas que a lo mejor con un problema de columna, de cadera o de rodilla, empezaron. O de colesterol alto, por ejemplo. Colesterol, sí, que estaba gordito y quiere bajar. O tenía problemas de elasticidad, que no se sentía bien y quiere empezar a mejorar. Y se meten a hacer acondicionamiento físico el correcto, porque es otro tema del que hay que hablar, y empiezan a mejorar, a perder peso, a ganar masa muscular y a tener, como decía usted, mejor presencia física que antes, a mantenerse erguidos, fuertes, caminando con buena velocidad de desplazamiento, con buenos reflejos. Excelente, muy saludable. Y me gusta esto porque el mundo entero, el planeta entero, está aumentando la proporción de personas que viven más. La expectativa de vida en todo el planeta, incluyendo Nicaragua,
incluyendo Nicaragua, la expectativa de vida se ha venido elevando. La expectativa de vida en Nicaragua, ahí por los años 70, era de 62, 63 años. Y ahorita andamos frisando los 70, 71. Y los países más desarrollados andan en 73 aproximadamente. Entonces, estamos ante una población, un fenómeno demográfico en el cual la población mayor de 60 años va a empezar a ser proporcionalmente más importante. Claro. Es decir, los jubilados van a estar ocupando un espacio en la pirámide poblacional bastante amplio, muy importante. Ahora, ¿eso puede convertirse en un problema? Sí. ¿En un problema de salud pública? También. ¿En un problema para las economías? También. Porque si tenemos sociedades enfermizas, vamos a tener una sociedad muy costosa. Pero si tenemos adultos mayores saludables, que con el acondicionamiento físico y una nutrición adecuada pueden enfrentar mejor su vida de adultos mayores, y además manejar mejor algunas patologías como la diabetes, la hipertensión, algunas cardiopatías, las manejamos mejor con acondicionamiento físico y con el manejo de que la sarcopenia no nos agreda tanto, que eso es lo que nos dicen todos los estudios internacionales. Si vos tenés una actitud de no acondicionamiento físico, no nutrición, empleo de tóxicos, desvelo, tu vejez va a ser una vejez enfermiza. Claro. Pero aquellos que incluso desde jóvenes o arrancando por encima de los 50, 60 años, introducen acondicionamiento físico, tienen un esqueleto, articulaciones, músculo y situación general de salud mucho más saludable, mucho más saludable. Y en torno a eso, pues en los últimos años hemos venido incorporando un programa, por lo menos en mi consultorio, pues, que es la evaluación funcional del adulto mayor. ¿Por qué? Porque en base a esa evaluación funcional se prescribe el tipo de acondicionamiento físico que vamos a aplicar en él. Y te cuento, aunque hemos estudiado bastante sobre este tema, yo me he quedado francamente sorprendido de ver los efectos en los pacientes. Sinceramente sorprendidísimo. La mayor cantidad de pacientes que yo tengo en este tipo de abordaje, francamente, son mujeres. Pocos varones he tenido, pero miro cómo estas mujeres ahora tienen más autonomía. Yo no sé si serán más disciplinadas o más preocupadas, no lo puedo evaluar. Pero mi experiencia personal ha sido más con señoras, ya que la llevan por el tema de osteoporosis, que la llevan por el problema de que a veces no pueden abrir los frascos de sus medicamentos, la llevan por preocupación de sus hijos. Y las hemos puesto en este plan. Hay un programa especial que se llama Vivi Frail, que se creó para esto, donde se busca cómo recuperar la fuerza, el equilibrio, la elasticidad y el desempeño cardiopulmonar. Esos 4 elementos. Entonces se llaman acondicionamiento físico multicomponente y se definen toda una serie de comportamientos y de ejercicios que deben hacer los pacientes. Yo me he quedado, como te decía, sorprendido, verdaderamente sorprendido de los resultados, por ejemplo, en los primeros 6 meses. Una señora que me llegue porque le duele su rodillita por artrosis y que empezamos a tratar el dolor, la inflamación, pero empezamos a tratar también el acondicionamiento físico. De pronto vemos a esta señora, su artrosis no va a cambiar significativamente, pero el control de los síntomas y el manejo de su autonomía sí. Y eso es lo que queremos. Qué alegre. Ya. Doctor, este es un tema que seguramente, como muchos de los que hemos conversado, lo podemos ampliar. Y yo creo que la invitación, después de lo que estuvimos conversando, es a las personas que ya están un poquito más grandes,
que busquen hacer ejercicio, que Claro. busquen, hay información disponible ustedes con el programa que tienen, hay siempre posibilidades para... Claro. La vez pasada alguien me decía, asociamos la vejez con la enfermedad, con Sí. el debilitamiento, pero ese chip lo tenemos que ir cambiando. Es un paradigma que estamos obligados a cambiar. Actualmente estamos escribiendo un capítulo para un libro al que nos invitaron a participar, que es un proyecto español y latinoamericano. Este capítulo es precisamente sarcopenia, el que tratamos, y lo subtitulamos Un cambio de paradigmas en una sociedad geriátrica. Vamos hacia una sociedad geriátrica. Vamos hacia una sociedad en la que van a haber más adultos mayores. ¿Ya? Siempre van a haber más jóvenes, pero el porcentaje de adultos mayores se va ampliando. Bueno, lleguemos a la vejez con fuerza, con dignidad, con entusiasmo, con alegría. Y mire que este es un reto para los jóvenes. Uno, para ellos, porque hay que empezar a crear la vejez desde ahora, desde la juventud. Y dos, porque hay que preocuparse porque tu mamá, tu papá, que está mayor que vos, envejezcan dignamente y evitemos los accidentes con ellos. Doctor, muchas gracias. ¿Cómo lo ubicamos, por favor? Sí, yo estoy en la Policlínica Nicaragüense. Desde ahí, con mucho gusto, con mucho cariño, atendemos a todos nuestros pacientes. Gracias, doctor, por la información que nos comparte, valiosa, y estoy seguro que ahorita muchos están pensando empezar a hacer ejercicio, y él lo estaba recomendando. Hay que hacer ejercicio, buscar cómo alimentarse bien, chequearse con el médico. Bueno, lo separamos un instante y ya venimos.